Hola chicos, comparto con vosotros un vídeo dedicado al movimiento circular uniforme. Este tipo de movimientos tiene una serie de características muy especiales. La primera y más importante es que para un MCU, la velocidad angular, que utilizaremos la letra omega para identificarla, es constante. Esto implica que no hay aceleración que varíe la velocidad angular. Habrá una aceleración que se llamará centrípeta, que se encarga de mantener el movimiento circular, pero no le importará nada acerca de variar la velocidad. Las magnitudes más importantes que caracterizan un movimiento circular uniforme las hemos resumido en esta tabla en la que definimos la magnitud, incluimos la expresión físico-matemática que la caracteriza, la descripción y las unidades en sistema internacional. Es importante destacar esta ecuación puente. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. Fijaos, se llama ecuación puente porque es capaz de llevarnos de la parte lineal, todo lo que hemos estudiado de movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, o uniformemente variado, pues es capaz de llevarnos de la parte lineal a la parte angular, de modo que esta ecuación es tremendamente importante. Luego lo comprobaremos en los ejercicios. Entonces, una afirmación que puede llevar a error es la siguiente. Cualquier movimiento circular uniforme, por ser uniforme, no presenta aceleración. Falso, presenta aceleración centrípeta. Puede que no otro tipo de aceleración, pero centrípeta siempre. En estas magnitudes influye fuertemente el concepto de radián y la relación que hay entre los grados sexagesimales y los radianes. Como punto de partida es conveniente tener en cuenta que una vuelta completa, que son 360 grados, es decir, salir de un punto de la circunferencia y volver justamente a ese mismo punto, pues equivale a 2pi radianes. Bien, pues con todos estos detalles comentados, vamos a pasar a resolver un ejercicio completo que dice así. Un aerogenerador cuyas aspas tienen 10 metros de radio, ya tenemos ahí el radio, gira a razón de una vuelta cada 3 segundos. Fijaos que nos han dado información suficiente para que saquemos la velocidad angular. Calcula, apartado A, la longitud total recorrida por el borde del aspa en 10 segundos. Longitud total recorrida nos están pidiendo la longitud de arco, la S. Y además nos han dado el tiempo, 10 segundos. Bien. B, la frecuencia del movimiento. Una vez que tengamos la velocidad angular, podremos calcularla de forma muy sencilla. Apartado C, la aceleración centrípeta del borde del aspa. La aceleración centrípeta tenemos su ecuación. Fijaos que es importante que nos hayan dicho del borde del aspa, porque en el apartado D nos dicen la aceleración centrípeta a mitad de distancia del aspa. Este ejercicio es muy importante porque demuestra que no todas las partículas que componen el aspa del aerogenerador van a la misma velocidad lineal. Lo vamos a comprobar en el ejercicio. Planteamos pues la situación, tenemos un aerogenerador con una de las aspas que mide 10 metros, digamos que el movimiento circular tiene un radio entonces de 10 metros, todo el círculo este que hemos señalado ahí sería el movimiento que describiría, por ejemplo, si nos colocamos aquí, pues vamos siguiendo ese movimiento hasta completar, por ejemplo, una vuelta. Y dice que tardamos 3 segundos en completar una vuelta. Bueno, pues ya tenemos planteado el problema. Vamos a ver cómo solucionamos cada uno de los apartados. El apartado A nos pide la longitud total recorrida, sería esta expresión. Lo que pasa es que no conocemos cuánto ángulo recorre tampoco. El radio sí que lo conocemos, pero esta letra Z del alfabeto griego, escrito THETA, pues es el ángulo y no lo conocemos. Pero tenemos a nuestra disposición la información que nos han dado de que gira a razón de una vuelta cada 3 segundos. Luego podemos determinar la omega. Y a partir de la omega podemos determinar esta Z, porque sabemos que son 10 segundos. De modo que eso es lo que hacemos. Determinamos en primer lugar la omega. Dice que es una vuelta, 2pi radianes, cada 3 segundos. Pues el tiempo, 3 segundos. 2pi tercios radianes por segundo, el sistema internacional. A partir de esa omega nos vamos al ángulo Z y sustituimos 2pi tercios radianes por segundo por 10 segundos que dice que recorre el borde del aspa. En definitiva, sustituimos datos y obtenemos 20,94 radianes. Ese es el ángulo total recorrido por el borde del aspa en 10 segundos. Pero nos han pedido longitud total. Ahora sí, sustituimos esos 20,94 radianes
por el radio, que son 10 metros, y obtenemos 209,4 metros. Desde aquí, por ejemplo, durante 10 segundos haciendo este movimiento que estoy haciendo yo, es decir, describiendo ese movimiento circular uniforme, recorre en total 209,4 metros. Para el apartado B, la frecuencia del movimiento es la inversa del periodo. El periodo es 2pi partido por omega, pues fijaos cómo hemos aprovechado omega partido por 2pi, que es la inversa del periodo. Sustituimos datos, 1/3, 0,3 periódico expresado en hercios en sistema internacional. Tiene sentido porque decía que cada vuelta la hace en 3 segundos, como la frecuencia se define como el número de vueltas que da en un segundo, pues es como la tercera parte. Para el apartado C, la aceleración centrípeta del borde del aspa, necesitamos utilizar esta ecuación, pero nos damos cuenta de que la velocidad del borde del aspa, de la partícula que estuviera en el borde del aspa, no la conocemos. Utilizamos entonces la ecuación puente. Fijaos, aquí radica la importancia de esta ecuación. Es capaz de, a partir de la omega, que sabemos que es constante, que va a tener siempre el mismo valor, y ese valor ya lo hemos calculado en el apartado A, basta con multiplicarlo por el radio, por la distancia que hay desde el origen, que sería aquí, hasta el extremo del aspa, y tendremos la velocidad lineal. Vamos a hacerlo. Sustituimos los datos, 2pi tercios radianes por segundo por 10 metros, radianes vuela, es una unidad que posiblemente sea la única que en física no se tiene en cuenta a la hora de expresar las unidades. Nos quedan 20,94 metros por segundo. Bien, una vez tenemos la velocidad, sustituimos ese dato ya en la expresión de la aceleración. Esto no es más que sustituir datos y obtenemos 43,85 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración, tiene las unidades correctas. Por último, pero no menos importante, el apartado D nos pide la aceleración centrípeta a mitad de distancia del aspa. Para especificarlo bien hemos puesto A sub c de 5 metros, que sería la mitad de distancia del aspa, y fijaos cómo la velocidad también la hemos puesto a 5 metros. No es la misma velocidad la que llevaría una partícula situada aquí, en el extremo del aspa, que una partícula situada aquí, la misma velocidad lineal. ¿Por qué? Pues porque tiene que recorrer menos espacio en el mismo tiempo. En otras palabras, en un compact disc, la velocidad lineal de un punto situado cerca del centro es más pequeña que la velocidad lineal de un punto situado, por ejemplo, en el extremo del disco. En una carrera olímpica, si hay 12 calles, por ejemplo, el de la calle 1 está mucho menos avanzado que el de la calle 12. ¿Por qué? Pues porque está calculada, las distancias que hay entre cada una de las calles están calculadas para que sea totalmente justo y para que en el mismo tiempo, si fuese el mismo atleta, completase el mismo espacio. Pues bien, para calcular la velocidad a 5 metros, nos ayudamos de nuevo de la ecuación puente. La velocidad a 5 metros será omega, que como característica esencial de este movimiento sigue siendo la misma, es constante, pero ahora por 5 metros, porque ahora nos encontramos a una distancia de la mitad de la longitud del aspa. Hacemos las cuentas y nos salen 10,47 metros por segundo. Finalmente ya nos llevamos ese valor de velocidad, sustituimos en la expresión de la aceleración centrípeta para 5 metros y nos quedan 21,92 metros por segundo al cuadrado, que es el resultado final. Hasta aquí el ejercicio, pero os planteo también que de forma analítica, es decir, utilizando exclusivamente letras, magnitudes, pues demostréis que la aceleración centrípeta partiendo de esta expresión, v cuadrado partido por r, se puede expresar también como omega cuadrado por r, es decir, que la aceleración centrípeta también se puede expresar en función de la velocidad angular. Pues bien, hasta aquí el vídeo dedicado al movimiento circular uniforme. Espero que os sea útil, espero que este ejercicio haga pensar un poquito también sobre este tipo de movimiento, que sé que es nuevo y a veces cuesta un poco más. Os animo muchísimo en estos momentos difíciles y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.